¿qué tal? Tengan todos los que nos ven y nos escuchan una excelente tarde. El día de hoy tenemos al doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía de tórax. Volvemos. Buenas tardes. En un momento vamos a regresar para que ya nos aclaren todas las dudas y preguntas que tenemos para usted. Y ya a la vuelta ya comenzamos con la entrevista. Claro. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. Impresión de gran formato, impresión digital y offset, vinilos decorativos, invitaciones, sublimación, serigrafía, artículos promocionales y anuncios luminosos. Visítanos en Avenida La Fragua, esquina Ignacio de la Llave, Veracruz Ver, teléfono 931-1334. Publigraphic, expresamos tus ideas. Hola amigos, les saluda Arturo Pitalúa, director musical de los veracruzanísimos Pregoneros del Recuerdo. Para invitarles a escucharnos aquí en Teleradio Cambiodigital.com.mx los martes a las 17 horas y los sábados 11 horas. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Ya les decía, estamos hoy con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Doctor, buenas tardes, un placer que esté aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Y bueno, para comenzar, como todo interesante, también para mí, ¿por qué medicina? Primero que nada. Bueno, la medicina se me hizo una área o una carrera muy compleja, muy amplia. Realmente mi sueño era estudiar ingeniería. Si algo me gusta y me apasiona, pues son las matemáticas y la física. Y pensaba estudiar como ingeniero físico. Bueno, está bien, no dicen que sabe de medicina ni de medicina sabe, no hay que... Sí, estudiar la físico, me encantaría. Sin embargo, sí veía en el futuro la posibilidad de que iba a ser muy limitada el campo laboral en esas áreas de matemáticas o de física. Por lo menos en nuestro país es muy difícil para otro tipo de especialidades o carreras tener una aplicación que no sea la enseñanza. La enseñanza no está mal, el problema es la aplicación, ¿no? Entonces, por otro lado, las especializaciones en otras áreas sí es un poquito menos habitual. La medicina es una carrera que tiene mucho campo en donde aplicarse. El médico estudia de todo. Y estudiamos psicología, estudiamos algo de física, tenemos que saber de química, tenemos que saber de anatomía, obviamente, y matemáticas. Y el médico, existe aplicaciones para todo. Si el médico es muy abierto, pues tendrá oportunidad de estudiar una especialidad en la que se comunique con el resto de las personas. Si el médico es muy introvertido, pues también hay especialidades en las que el médico pueda estar exclusivamente en un lugar cerrado, como podría ser para un patólogo, ¿no? Entonces, prácticamente todos los tipos de personalidades o de los gustos
aplican en la medicina. Y eso fue lo que me gustó. Por otro lado, no tiene un límite. No hay un médico que pueda decir que sabe todo. O sea, nunca se llega a estudiar completamente y a completar la medicina. Es tan amplia que ya existen las subespecialidades. Antes el médico se conformaba con ser o internista, o cardiólogo, o neurólogo. Ahora no. Ahora hay neurólogo pediatra, o incluso hay neumólogos que se dedican al puro asma, o neumólogos que se dedican a fibrosis, o hay, en fin, cada subespecialidad tiene otra subespecialidad más, y aún así ese médico no sabe todo. O sea, realmente es una carrera, diríamos que ideal para aquel que es ambicioso, para aquel que sabe que, o aquel que no quiere tener monotonía en su vida. La medicina difícilmente va a tener aburrimiento si una persona se dedica a estudiar. Jamás vamos a poder decir que ya sabemos todo, porque se está descubriendo y descubriendo y descubriendo. Sí, exactamente. A lo mejor a mí no me gusta, por decir, a lo mejor la ginecología, pero me gusta la psiquiatría. Sí. Y son a lo mejor cosas totalmente diferentes, pero pues sí uno puede buscarle, ¿no?, lo que más le guste, lo que más le acomode, ¿no?, lo que más interés tenga. ¿Y en dónde realizó, primero que nada, la carrera? Sí, la carrera la hice aquí en Medicina, en la Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina de aquí de Veracruz. Aquí hice Medicina, después me fui al Hospital Naval. Tuve la oportunidad de estar en el Hospital Naval de aquí de Veracruz haciendo el internado. Después hicimos el servicio social en un barco también de la Armada. Me encantó, esa experiencia fue pues, de lo mejor en mi vida. Fue una experiencia realmente grata porque pues ahí aprendes otras cosas aparte de la medicina y convives con otro tipo de personas, otra disciplina diferente. Sí. No necesariamente más disciplina, simplemente diferente. Y de ahí me fui a México, a Jalapa, al Centro de Especialidades Médicas a hacer medicina interna. Y después de medicina interna en Jalapa me fui al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México a hacer neumología. Y después hice cirugía de tórax, ahí mismo en el instituto. Sí, no, que no es cualquier cosa. Medicina interna, neumología y luego cirugía. Sí, medicina interna no la terminé, o sea, me quedé a medio camino y de ahí opté por neumología. Sí, cuando estaba haciendo medicina interna, realmente yo quería, pues a lo mejor terminar medicina interna. Y medicina interna es una especialidad bonita. Sin embargo, ahí en el SEM, en Jalapa, tuve 2 casos de pacientes que no se podían atender y no había quien los pudiera atender. Un paciente que tenía un empiema y era un joven de 20 años y después se repitió el caso. Después tuve un paciente con estenosis traqueal, después tuve otro paciente con un tumor y no había un solo médico en todo el hospital en Jalapa que pudiera hacer el diagnóstico. Y para mí fue frustrante. Yo desde niño quería ser cardiólogo. Aparte de ser físico o matemático, mi sueño también era ser cardiólogo. Pero ahí en el SEM, en Jalapa, me cambió el panorama. Dije, no, pues tengo que optar por una especialidad que resuelva los problemas. Y aunque cardiología me gusta también, y era mi sueño desde la infancia, pues había ya como 6 cardiólogos en el SEM y no había un solo neumólogo. Sí, ¿y entonces cuántos años fueron desde medicina interna, neumología y cirugía? Fueron 6. Actualmente de cirugía de tórax son 4 años. Ya cambió el programa operativo porque se homologa al de Estados Unidos y pues actualmente ya se requiere cirugía general para hacer cirugía torácica. En mi época fue prácticamente el último año en el que podía entrar un neumólogo a hacer cirugía de tórax en ese hospital. Conmigo se cerró prácticamente ese programa y a partir del 97 todos los médicos que entran a hacer cirugía de tórax necesitan tener cirugía general, ya no neumología. Entonces sí, hubo un cambio en el 96, 97 en cuanto al programa operativo y las especialidades médicas. Pero bueno, eso a mí me parece una buena preparación porque se ve primero lo que es el diagnóstico y ya luego la cirugía, ¿no? Ya está sobre una base. Sí, a mí me fue formidable, realmente me encantó esa oportunidad. Me formé como neumólogos ya
muy conocidos aquí en Veracruz, por ejemplo, el doctor Montes Bazán, que es un neumólogo ya grande, pero de mucho reconocimiento aquí en Veracruz. Él se formó así, clínico quirúrgico, con 2 especialidades prácticamente. Doctor Pérez Tejada, en paz descanse, también aquí en Veracruz tenía ese perfil. El doctor Simeninger en Jalapa, él era clínico y quirúrgico. Y alguno que otro neumólogo todavía en el INER, bueno, la base de neumólogos en el INER, el Premio Nacional de Cirugía, el doctor José Morales Gómez, es neumólogo y es cirujano. Y no recuerdo si el doctor Velázquez Camarena también. También, de hecho, el primer trasplante de corazón en México lo hizo un neumólogo cirujano, que es el que trabaja en la raza, ¿no? Es neumólogo y cirujano, no fue cirujano general. Okay. Y después, ya que termina la especialidad, ya vuelve aquí a Veracruz. Sí, mi idea era trabajar aquí en Veracruz. De hecho, cuando terminé mi carrera, yo ya tenía una plaza ahí en el INER. Ya estaba contratado como médico, ya especialista en el INER, pero mi sueño era trabajar acá en Veracruz. Pero dije, a lo mejor voy a Veracruz y no voy a encontrar trabajo, dejo mi currículum aparte en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, y me vine aquí a Veracruz. Afortunadamente en 2-3 meses ya tenía trabajo aquí en el general. Sí, y hasta la fecha, ¿no? Sí, hasta la fecha, sí. Bueno, coincidimos cuando yo hice el internado ya hace casi, pues que será casi 20 años. Casi, todavía sí. No. Pero usted está igualito. Igualmente, Rodolfo. Y bueno, y aquí lo importante que me gustaría, por ejemplo, ¿cuál es ya como cirugía, la cirugía que más frecuentemente se realiza aquí Bueno, en México se hacía mucho la biopsia pulmonar a cielo abierto, porque allá es un hospital de investigación. Entonces, lo que son las fibrosis pulmonares intersticiales, la neumopatía intersticial en búsqueda de fibrosis, esa era de todos los días. Aquí realmente no hacemos mucha biopsia porque el paciente ya lo catalogamos como fibrosis como tal. Después de eso, una cirugía muy frecuente es la toracoscopía, que es hacer una incisión pequeña de 1 centímetro y por ahí introducir el toracoscopio, ver el parénquima del pulmón y tomar una biopsia. Toracoscopía. Otro procedimiento que es también muy habitual es la decorticación. Decorticar, como su nombre lo dice, es quitar la corteza. Se pela el pulmón como se pela una naranja. Perdón. ¿Eso cuándo pasa? Pasa cuando el pulmón se infecta y se llena pues, de pus, literalmente, y esa pus se seca. Entonces se le forma una costra al pulmón. A la vuelta de 20 días, ese pulmón ya no expande. Y hay que hacerle la decorticación, que fue el problema con que se enfrentó el paciente allá en el CEM, que me motivó a tomar esta especialidad. Una paquipleuritis o un empiema loculado, así se le llama. Y es el pan de cada día de los médicos cuando tienen a un paciente al que ya se le puso sonda y tiene una pleura gruesa y ya no pueden meterle otra sonda. Entonces, ese paciente hay que hacerle una cirugía. La decorticación es uno de los más frecuentes. La otra podría ser una lobectomía, aunque la lobectomía para un cáncer de pulmón realmente no es tan frecuente como uno quisiera, porque el paciente con cáncer tiene la limitante de que el cáncer en el 80-90% de los casos es por tabaquismo. Y para que una persona le dé cáncer se requieren alrededor de 20 años de estar fumando. Y si una persona empieza a fumar a los 20, 25 años, más 20 o 30 años de estar fumando, esa persona le va a dar cáncer cuando tenga 60 años. Cuando tenga 60 años ya va a tener consecuencias del tabaquismo, más hipertensión o cardiopatía isquémica. Entonces, cuando me llega el paciente con un cáncer de pulmón por tabaquismo, no me llega sano. Ella me llega con mucha comorbilidad y aparte me llega con un cáncer en etapa avanzada. Por eso, desafortunadamente, la cirugía de lobectomía por cáncer pulmonar no es tan frecuente como uno quisiera. Porque he diagnosticado, por ejemplo, cáncer en personas de 90 años, hasta en personas de 100 años. Entonces es literalmente imposible poderle hacer una cirugía sin un riesgo altísimo, ¿no?
Y bueno, para la gente que no sabe mucho de medicina, ¿a qué se aboca un cirujano torácico? Aparte del pulmón, la pleura, el mediastino, el diafragma a lo mejor, quizá el esófago. Sí, realmente el tórax, ¿qué es esto? El tórax es como algo sagrado. Porque aquí hay varias estructuras, pero normalmente la gente no la quiere tocar. La gente, me refiero al especialista en general. Porque, por ejemplo, las costillas, aunque son huesos, pues el traumatólogo no se aboca a manejar la fractura de costilla. La maneja el cirujano torácico. Si es una fractura de clavícula, eso sí se la dejamos al traumatólogo, pero si es una fractura de esterno, normalmente nos la deja. Entonces, hasta ahí el tórax pues sigue siendo del cirujano de tórax. Y otras estructuras, por ejemplo, del mediastino, como bien dices, que es la estructura que está aquí en medio de los dos pulmones. Cuando una persona tiene un problema del mediastino, es uno de los problemas más de difícil abordaje, diagnóstico. Porque tener un tumor en el mediastino, pues es un problema que prácticamente no van a poder abordar en la mayoría de las veces. Está interesante. Entonces vamos a una pausa comercial y volvemos para abocar esto que estamos viendo ahorita, y volvemos con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Gracias. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Nueve titanes luchando por la supremacía del mar. Mujeres y hombres izando velas. Velas Latinoamérica 2018. Dando vida a esos imponentes colosos, los grandes veleros de Iberoamérica. Saludando al mundo. ¿Quieres ver el alarde del poder de estos barcos? Ven y conócelos. Quintana Roo, del 21 al 23 de agosto. Veracruz, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Velas Latinoamérica 2018. Para quienes nos acaban de sintonizar en este momento, estamos con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Antes de ir al corte estábamos platicando del mediastino. Sí, el mediastino es especialmente complejo
incluso para el especialista, yo que me dedico a la cirugía de torácica, también es complejo el mediastino, sobre todo algún tipo de tumor. El mediastino pues lo dividimos en mediastino anterior, medio y posterior, pero estamos hablando de esta estructura que se encuentra aquí en medio. Y aquí también hay tumores. Entonces poder hacer un diagnóstico de un tumor en ese sitio a veces implica un costo, no costo económico, sino costo por el paciente porque representa una cirugía, nada más para obtener un diagnóstico. A veces basta con una tomografía para poder tener un diagnóstico y poder tomar una decisión de una cirugía que puede ser curativa. Hay tumores, por ejemplo, el neurilemoma o el schwannoma, que está pegadito a la columna, basta con ver una tomografía y ya sabemos que eso lo podemos operar. No hay que tomar biopsia. Podemos ver ahí también, dividirlo entre tumores benignos y malignos. Sí, tumores de mediastino anterior, que son los que están aquí adelante, pegadito al esternón, adelante del corazón, y normalmente son malignos. El linfoma, el timoma, el teratoma, tumor de células germinales. Exactamente. Y tenemos el mediastino medio, que es en donde está el corazón, más un poquito más atrás. Y ahí normalmente pues hay linfomas, pero hay tumores benignos, como el quiste pericárdico o el quiste broncogénico, que eso no representa mayor problema. Y más atrás, en el mediastino, ya pegado a la columna, están los schwannomas o los neurilemomas, que son tumores que surgen de la raíz del nervio y son pues relativamente frecuentes. Aquí el punto es el abordaje en cuanto se hace un diagnóstico. A veces las personas, como nunca se hacen una radiografía, pues pasan años y no se detecta un schwannoma, sobre todo si son benignos. Me ha tocado tener pacientes que tienen schwannomas pues de 20 centímetros, gigantescos, como un melón. Y a veces no da síntomas. Y no le da síntomas más que desviación de la columna. El último tumor que quitamos así fue un joven como de 25 años. Ya tenía prácticamente la columna desviada. Y son tumores que son relativamente sencillos de quitar, pues porque tienen cápsula. Pero pues son complicados porque están pegados al corazón, están empujando algunas estructuras, pero pues no tienen una raíz, una circulación que corra riesgo el paciente de un sangrado. Son relativamente fáciles de disecar, aunque son aparatosos, son grandotes, pero son curables. Pero sí es importante que el paciente se haga ocasionalmente una radiografía de tórax. Y por edades, ¿cuál sería más así de que son candidatas a cirugía? Por ejemplo, gente joven, o gente de una edad media, o gente mayor. ¿Varía mucho? No, la gente joven. O sea, porque normalmente el 90% de la gente que tiene cáncer de pulmón es por haber fumado. ¿Que sería una edad entre más o menos? 60, 70 años. Pero, ahí viene el detalle, el 10 a 20% de los que tienen cáncer o tumores de pulmón nunca fumaron. Entonces, esas personas son sanas, tienen un pulmón sano y se les puede hacer una cirugía con muy bajo riesgo. Se les puede quitar todo el óvulo o incluso todo el pulmón y tienen una calidad de vida normal. Hay mucha gente que vive con un solo pulmón y tiene toda su vida viviendo con un solo pulmón. Tenemos un ejemplo que vemos en las redes, vemos en la televisión, es una figura pública conocida en todo el mundo y vive con un solo pulmón. El Papa Francisco le hicieron en su juventud una neumonectomía. Desconozco cuál fue el motivo, pero pues de joven y con un solo pulmón, y ustedes no ven que se sofoque. Bueno, así como él, yo tengo pacientes relativamente jóvenes. El más joven que operé por una neumonectomía fue una niña de allá por Tuxpan, que estaba tranquilita durmiendo en su cama, y un carro, una camioneta, se estrelló en su casa, se metió en su casa y la arrolló ahí a la niña durmiendo en su cama. Y le fracturó costillas, hizo destrozos, y curiosamente, porque pues no es muy frecuente, le fracturó el bronquio. Entonces drenamos la sangre y ya después de 2 o 3 días vimos que el pulmón no expandía. Hicimos una broncoscopía y vimos que el bronquio estaba fracturado.
Ese bronco ya no lo pudimos recuperar. Tuvimos que resecar todo el pulmón. Le fue muy bien a la niña, pero fue una cirugía que se hace poco, quitarle un pulmón a una niña de 10 años, 10, 12 años. Pero su vida va a ser normal. Tengo otra paciente que le quitamos un pulmón por un cáncer de 35 o 40 años. La paciente también tiene su vida normal, porque es un cáncer, pero que lo resecamos en su totalidad. Entonces, las personas que nunca han fumado son las que tienen más posibilidades de una sobrevida, porque no tienen lo que conocemos como comorbilidades. ¿Cuáles son las comorbilidades? Pues como la hipertensión, que la diabetes. Normalmente la gente cuando fuma, no nada más se enferma de enfisema, o no nada más se enferma de tuberculosis o de cáncer, sino que el cigarro lleva un conjunto de enfermedades, lleva un paquete. Entonces, cuando la persona fuma, va con todo el paquete de enfermedades, que es hipertensión, cardiopatía isquémica, enfisema, bronquitis crónica y por ahí un cáncer. Y baja el sistema inmune también. Baja el sistema inmune, sí. Entonces, sí se vuelve muy complicado, aparte de la edad, poderle hacer una cirugía de resección, o sea, quitarle un pulmón a un paciente que tiene ya el otro pulmón enfermo. Y eso es lo que más, con lo que más luchamos, los que operamos pulmón, de poderle ofrecer un tratamiento curativo a alguien que tiene un cáncer de pulmón, habiendo fumado toda su vida. Entonces, ¿cuál es la recomendación para las personas? No fumar. Sí, no, así sencillo. No fumar, tan simple como eso. Si fuman, déjelo, porque no hay peor cosa que fumar. Ahora, ¿quiénes son los que así, de forma religiosa, no deben de fumar? El diabético. Los diabéticos no deben ni siquiera ver el cigarro, así, ni verlo. ¿Cómo afecta eso? El problema de la diabetes y que porque hay mucha persona con diabetes y mucho fumador y que fuma. Entonces habría que ver cuántos de los fumadores, de los diabéticos, perdón, son fumadores. Pero eso deben tener muchísimo cuidado. Hoy precisamente vi un paciente que hace 13 años me lo dijo: doctor, usted hace 13 años me dijo que yo dejara de fumar y todavía no dejo el cigarro. Empezó a fumar a los 14 años y ahorita tiene 55. Pesa 140 kilos. Ronca, está obeso, roncador, diabético, hipertenso. A sus 55 años. ¿Cuántas personas hay que sean diabéticos, que sean hipertensos, que sean obesos y aparte fumadores? Muchos. Y eso le sumamos que sean roncadores. Entonces tienen 5 factores de riesgo para un infarto. Ya sea un infarto cardíaco o infarto cerebral. ¿Qué es lo que afecta a la diabetes? La microcirculación, la microvasculatura. Por eso el diabético tiene retinopatía diabética. ¿Qué es lo que le está afectando? Pues la circulación de la retina. Por eso el diabético tiene nefropatía diabética y a veces llegan a tener insuficiencia renal. ¿Qué le está afectando? La circulación del glomérulo. Y de ahí que el diabético también tenga pues pie diabético por trastorno circulatorio. Entonces, básicamente el común denominador en las complicaciones de la diabetes es la microcirculación. ¿Qué es lo que hace el cigarro? El cigarro va a complicar esa microcirculación. Lo que hace es un vasoespasmo. ¿Qué es el vasoespasmo? Pues es la arteria que se contrae. Así se contrae. Se cierra. Entonces la arteria es un tubito que lleva la sangre. El cigarro, en el momento que fumo, se contrae. Y por eso sube la presión. ¿Qué entonces le estoy generando al diabético? Mayor daño en la microcirculación. Lo impresionante es que hay médicos que fuman. Bueno, y entonces, de ellos, ya lo dejé, pero... Sí. Sí. Hay que dejar de fumar, Rodolfo. Lo impresionante es que hay médicos, pero no nada más médicos
generales. Conozco un angiólogo que fuma. Entonces así, pues no entendí cómo un angiólogo puede fumar si lo que más afecta al cigarro es precisamente los vasos. A mí me tocó en España neumólogos. Sí, fumando. Fumaban. Sí, yo todo. A nivel nacional, allí en México, precisamente en el INER, conocí como 3 neumólogos que fumaban. Ya no fuman, pero una de las doctoras que fumaba, neumóloga muy famosa en México, pues ya está postrada por cigarros. O sea, ya no tiene actividad educativa y era verdaderamente una eminencia en neumología a nivel nacional. También puede haber gente que deja de fumar y que a lo mejor deja de fumar y a lo mejor, no sé, 10, 20 o 30 años después, incluso eso traiga consecuencias. Sí, el problema, por ejemplo, cuando uno está fumando y ya deja de fumar, cree la persona que al otro día ya se olvidó, ¿no? Ya dejé de fumar y todo lo que hice, borrón y cuenta nueva. Desgraciadamente con el pulmón no es así. Tengo que dejar pasar unos 20 años. 20 años para que se borre ese antecedente. Bueno, no es tan fácil, pero vamos a un corte comercial y seguimos platicando con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Panadería Santiago. Pasteles, pambazos, bolovanes, hojaldras y panecillos. Servicio de horneado de pavos, pierna y jamón. Olmedo número 56, Fraccionamiento Reforma, Veracruz, Veracruz. Teléfonos 935-5541 y 2291-03-7758. Panadería Santiago, el pan del buen gusto. Agua de calidad, procesada con la más alta tecnología para que tengas la seguridad de consumirla sin riesgo alguno, te la ofrece Body Water. Haz tus pedidos al 2291 99 14 10. ¿Y con quién más? Con el Flamazo Musical de México. Amigos de Teleradio Cambio Digital, les invito a escuchar el Flamazo Radial, la música de sus amigos los Flamers, los jueves a las 20 horas y los domingos a las 10 horas a través de cambiodigital.com.mx. Y un saludo de sus amigos del Flamazo Musical de México, los Flamers. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cartel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Regresamos con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Entonces estábamos hablando del cigarro y cuál sería el tipo de cáncer debido al cigarro y si esto ha cambiado en los últimos años, que ahora sea más por algún agente externo que no sea el tabaco, en personas más jóvenes. No sé. Sí, desafortunadamente hay cáncer también en gente que nunca ha fumado. O sea, el cigarro es el principal factor de riesgo para cáncer, pero no es el único. ¿Cuál sería un síntoma importante para acudir al neumólogo? Bueno, ahí es un detalle importante, Rodolfo. El pulmón es un órgano muy noble, pero también que nos afecta, porque no es como el corazón o como el cerebro. El corazón y el cerebro son órganos muy vulnerables, porque basta un segundo que no le llegue oxígeno y nos estamos mareando. Ya nos estamos desmayando. Un coagulito en el cerebro, un coagulito en el corazón, y es un grito que vamos a dar, ¿no? Hay un pequeño infartito y ya estamos poniendo el grito en el cielo. En el pulmón no es así.
el pulmón nos puede llegar un coagulito en el lóbulo, en el segmento 6 del lóbulo inferior derecho, ni nos vamos a enterar. O sea, una tromboembolia segmentaria, ni nos enteramos. Nos vamos a enterar cuando vayamos a tener una tromboembolia de todo lóbulo o de medio pulmón. Y eso cuando la persona está grande, pero un atleta puede no enterarse. Una tromboembolia relativa, o sea, segmentaria. Y aplica también para un cáncer o otro tipo de problemas. Un cáncer de 3, 4, 5 centímetros en próstata obliga al paciente a acudir al urólogo porque tiene que ir porque ya no puede orinar. Y estamos hablando de un tumor de próstata de 2 o 3 centímetros. Entonces tiene que ir, no hay de otra. Y con la mama sucede lo mismo. La mujer se va a detectar una bolita en la mama de 1 o 2 centímetros o más chico. En pulmón no. Una persona que tenga un tumor de 1 o 2 centímetros en pulmón puede pasar un año y ni siquiera se da cuenta. Sobre todo si es una bolita que está en el mero centro del pulmón. Si esa bolita está en la orilla, que está comprometiendo la pleura, entonces sí le va a dar dolor. O si está en el bronquio, más al centro, también nos va a dar tos. O incluso puede dar hemoptisis. ¿Qué es la hemoptisis? Sangre al toser. Pues obviamente el paciente va a ir corriendo con el médico. Pero si tiene la mala suerte de que sea un tumor pequeñito que esté en medio del parénquima, o sea, en medio de la carne del pulmón, no se va a enterar hasta que ese tumor tenga 2, 3, 4, 10, 15 centímetros. Entonces el paciente llega con el médico porque dice apenas tengo 15 días con un tumor, con tos, 15 o 20 días con dolor de espalda, pero resulta que ya tiene un tumor de 2, 3, 4 o 5 años. Y entonces recibe la noticia ese paciente de que ya tiene un cáncer avanzado. Dice, ¿pero cómo va a ser? Si apenas me duele desde hace 20 días. Pues sí, así es el pulmón. Es un órgano que se calla, que soporta, y por eso los diagnósticos se hacen tardíamente. No porque el médico no lo haga oportunamente, sino porque el paciente no siente los síntomas antes. Si tuviera los síntomas inicialmente, cuando el tumor empieza, pues resolveríamos el 90 o el 100% de los tumores. El problema que tenemos con el cáncer de pulmón es el diagnóstico tardío. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Un screening, una detección oportuna. ¿Tomándole radiografías a todo mundo? Pues no, porque el cáncer no es para todos. ¿A quiénes? Los que tienen factores de riesgo. ¿Quién principalmente tiene factor de riesgo? En primer lugar es la genética. Si yo tengo papá, mamá o abuelo, tío que murieron de un cáncer, el que sea, y yo fumo, tengo riesgo 1 de padecer un cáncer, que en cualquier sitio. Y obviamente si tengo sus riesgos, si mis familiares murieron o tienen cáncer donde sea, y yo estoy generando un factor de riesgo adicional que es con el tabaquismo, pues tengo que cuidarme haciéndome una radiografía periódicamente, posiblemente cada 6 meses. Una radiografía porque va a ser el método de diagnóstico inicial. No todos los pacientes, pero sí el fumador con factores de riesgo. Para cáncer de pulmón, porque va a ser prácticamente la única forma de detectar un cáncer en etapa temprana. Ya que si con la radiografía lo logro detectar, pues ya seguirían otros estudios como una tomografía, una broncoscopía, pero ya se empieza a hacer el estudio. El problema es detectarlo en etapa asintomática. ¿Qué significa asintomático? Que no tengo síntomas. Entonces, ¿cuándo ve la persona con el médico sin síntomas? No es una costumbre. La gente no va con el médico a hacer su check-up de forma rutinaria. Sí hay personas que se hacen un check-up, pero es menos del 1% de la población. Gente que se van a hacer un chequeo general. Es muy poca la gente que se lo hace. Pero entonces por eso tendría que ser selectivo para algunas personas poderse hacer su radiografía de tórax para detectar tempranamente un tumor y poderle ganar la batalla a este terrible mal que es el cáncer de pulmón.
Y sí se puede hacer, pero tomando esa medida preventiva. Sí, no, sí, yo sí llegué a ver gente con cáncer de pulmón por fumar que tenían ya años que seguían vivos, vamos, que tenían opción. Pero me imagino que también fue una etapa muy temprana la que se... Sí, acabo de ver hace como 15 días a una paciente que operé hace como 5 años o 7 años. Una paciente que me dejó una experiencia un poco especial, porque primero le hice el diagnóstico de un carcinoma de células pequeñas. Fue un caso así especial. Una persona de 35 años. Le hago una biopsia y me suele cáncer de células pequeñas. Los médicos saben que el cáncer de células pequeñas es el cáncer más agresivo de todos. De todos. Es el peor de todos los tumores, el carcinoma de células pequeñas. Peor que cualquiera, que el de páncreas, que el del hígado, que el de piel, cualquiera. Porque se replica cada 29 días. Mientras que el adenocarcinoma es cada 84 días. Entonces las células pequeñas tienen lo doble de duplicidad. Y obviamente la mitad o la tercera parte de sobrevida en el paciente con cáncer. Entonces un paciente con carcinoma de células pequeñas muere de 6 meses a 1 año del diagnóstico. Y prácticamente el 100% de los pacientes con carcinoma de células pequeñas se le debe de detectar o sospechar que tiene metástasis ya a la cabeza al momento del diagnóstico. Bueno, con esos antecedentes le hago el diagnóstico a una paciente con cáncer y me sale con que tiene carcinoma de células pequeñas. Prácticamente le di la bendición. La envió con el oncólogo le empieza a dar el tratamiento en base al diagnóstico y sorpresa, la paciente mejora y se mantiene estable, y después de 1 año pues el oncólogo dice: ¿qué pasó aquí? O sea, de carcinoma de células pequeñas la gente no se cura, pero esta paciente se mantenía con un tumor que no crecía y me la envía otra vez. Y pues obviamente yo quedé desconcertado porque, bueno, aquí el comportamiento clínico en esta paciente pues no era el de un carcinoma de células pequeñas. Y el diagnóstico estaba confirmado por biopsia. No me quedó de otra más que someterla a cirugía. ¿Por qué? Pues porque no quería yo operar a una paciente que suponía que iba a morir tempranamente. ¿Para qué la voy a operar si sé que tiene un pronóstico malo? Con o sin cirugía. Bueno, la sometimos a cirugía y le hicimos neumonectomía, o sea, le quitamos todo el pulmón. Y en la neumonectomía me reportan que no era células pequeñas, que era un adenocarcinoma, que también es un cáncer agresivo, pero no, la mitad del otro. Bueno, esta paciente la acabo de ver hace 1 mes y no fue ni siquiera consulta a ella, fue su papá, que es médico, y ella las risas, o sea, ningún síntoma, ninguna molestia, nada. Ella tiene de 5 a 7 años que se le hizo la cirugía y está como si nada, y realmente fue muy grato para mí verla, porque pues no tiene nada, o sea, ella ni siquiera me dijo: me duele aquí, me duele allá, no tengo tos, nada. Pero ¿por qué se comportó así la cirugía en este tipo de pacientes? Porque fue una mujer sana, nunca fumó, joven. Entonces su evolución fue excelente. Habiéndole quitado un tumor, prácticamente está curada. Porque ya lleva 7 años y no tiene ningún dato de que tenga metástasis. Entonces es un caso que realmente es grato, no es muy frecuente, porque no es frecuente que uno detecte pacientes en etapa temprana, precisamente por lo que estamos comentando. Tuve otro caso de otra paciente que también la vi así como que de urgencia y la operé en menos de 15 días, ya estaba en quirófano, después de hacerle los estudios rápidos, 1 semana, ya la teníamos en quirófano, de haberla visto inicialmente. Le hacemos también neumonectomía y ella evolucionó bien. ¿Cuál fue el problema con esta paciente, esta señora de 50 años, que volvió a fumar? Ya estaba bien, pero la señora, en vez de cuidarse, se volvió, siempre me lo negaba, pero sus hijos me decían que no,
que sí seguía fumando, y cuando yo me le acercaba a auscultarle los pulmones, pues lo escuchaba, le olía más bien impregnada del cigarro en la ropa. Y bueno, tristemente ella recayó del cáncer después de unos 5 años. De 5 años de haber estado en una calidad de vida buena, de haber llevado una vida normal prácticamente después de la cirugía, pues volvió y siguió fumando y volvió a tener otro cáncer. Sí, yo me acuerdo también que por azares del destino me cayó Artemio, de los pies descalzos, hace mucho tiempo, y bueno, tendrá creo que como unos 5 años también, y una persona que no tenía ningún síntoma, que era un tipo pues que andaba descalzo, muy aguantador, pero la cuestión fue que me dijo, bueno, es que tengo tanto tiempo y tal. Bueno, le dije, bueno, ¿nunca te has hecho una radiografía? Háztela. Y ahí salió el problema con Artemio, yo también lo vi. El problema con él fue que ya tenía el diagnóstico de cáncer, pero no se quiso operar. No quiso. O sea, por más que se le platicó, estábamos hablando de un cáncer, ¿no? De pulmón, y pues cuando la persona no quiere, pues... Sí, no, y es que no, prácticamente no tenía ningún síntoma. Sí. Que hay gente que aguanta mucho y no se nota. Sí, desafortunadamente él no quiso. Yo lo vi 2 o 3 veces con su esposa. De hecho, tengo ahí en mi Facebook un video en el que él cantó unas canciones así con su esposa. Y pues desgraciadamente no siempre las personas están dispuestas a llevar el sacrificio, a sufrir las consecuencias de una cirugía. Sí, y es frecuente a veces, ¿no? Sí. No es tan infrecuente. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Las noticias que ocurren diariamente en la entidad veracruzana, el acontecer nacional e internacional que tiene repercusión en Veracruz, los compartimos con usted de lunes a viernes de 12 a 13 horas en el informativo de Teleradio Cambio Digital y RW Cardel 90.3 FM. Soy Violeta Pacheco García. Le invito a estar bien informado a través de Teleradio Cambio Digital.tv. Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver... Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver tremendo caso. Con arma de niño. Lo que usted tiene se llama abundancia de almanaque. Póngase 10 pesos de multa por ese diagnóstico. Pero si no soy yo, señor juez. No dejes de escuchar la tremenda corte de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Teleradio Cambio Digital. Un toldo a La Habana. Bueno, quizás. G-Coffee, café de altura. Venta de café molido y en grano. Galletas, bombones, licor y crema de café. Visítanos en calle 6, número 307, Colonia Centro, Córdoba, Veracruz. Teléfonos 271-713-4547. Envíos a toda la República Mexicana. G-Coffee, café de altura. Nueve titanes luchando por la supremacía del mar. Mujeres y hombres izando velas. Velas Latinoamérica 2018. Dando vida a esos imponentes colosos, los grandes veleros de Iberoamérica. Saludando al mundo. ¿Quieres ver el alarde del poder de estos barcos? Ven y conócelos. Quintana Roo, del 21 al 23 de agosto. Veracruz, del 27 de agosto al 2 de septiembre. Velas Latinoamérica 2018. Bueno, volvemos con el doctor René García Toral, especialista en neumología y cirugía torácica. Algo muy frecuente también y que acarrea también muchos problemas es la apnea nocturna del sueño. Es también muy frecuente. ¿Y en quién estaría más el factor de riesgo para esto y qué es lo que conlleva? Y si tiene solución o mejoría. Sí. Desde allá por 1975 apenas empezaba a conocer esta enfermedad. Fue en Inglaterra. Allá se hizo un estudio y se descubrió que hasta el 4% de la población padece de síndrome de apnea obstructiva del sueño.
Antes no se le daba importancia a esta enfermedad. Cuando llegué todavía a Veracruz, muy poca gente le interesaba lo que era el ronquido. Ahorita, en el año 2018, todo el mundo ya sabe de qué se trata el síndrome de apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad realmente muy frecuente y que causa muerte. Los infartos. ¿Quién no conoce a un familiar que haya fallecido por infarto en la madrugada? O sea, ¿quién no ha escuchado de alguien que dice que se infartó a las 2, 3, 4, 5 de la mañana? ¿No? ¿Cuántas personas no les dio un infarto cerebral o un infarto cardíaco mientras dormían? ¿Y por qué? Muy fácil culpar al colesterol, culpar a la hipertensión, culpar al estrés, o sea, los 7 factores de riesgo para infarto. La herencia. ¿Pero por qué en la madrugada? Bueno, pues ahí está el factor de riesgo que todavía no se incluye dentro de los factores de riesgo para infarto, que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la persona está durmiendo, se pone boca arriba, la lengua se relaja y todo el cuerpo cae, todo el cuerpo se relaja y la lengua se va para atrás. En ese momento se genera el ronquido. El ronquido no es malo por sí solo, lo malo es dejar de respirar. Cuando la persona ronca y se ahoga con su propia lengua, ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque deja de respirar y deja de oxigenar la sangre. ¿Qué tan importante es el oxígeno? Pues entonces, en cuanto deja de recibir oxígeno al cerebro, el cerebro no sabe si es por un ronquido o es porque le están apretando el cuello al paciente. El oxígeno no detecta si es realidad o fantasía. El cerebro lo que hace es despertar una respuesta adrenérgica. En ese momento en el que el paciente está roncando, de forma instantánea, el cerebro libera, catecolaminas. Hay un estímulo adrenérgico. En ese momento hay incremento de la presión arterial sistémica y hay incremento de la presión arterial pulmonar, instantáneo. A nivel pulmonar por hipoxemia. La arteria se cierra en segundos y en segundos se vuelve a abrir. Así. El paciente despierta, vuelve a caer profundamente dormido y la arteria se vuelve a cerrar. El paciente despierta y se vuelve a abrir. Y entonces es una hipertensión cíclica. Porque el paciente cuando está profundamente dormido se ahoga. Y entonces se tiene que despertar y se sobresalta y cambia de posición. Tarda unos 5, 10, 15 minutos en volverse a dormir profundamente y una vez que lo logra, otra vez cae en hipoxia. Y otra vez se despierta. Y entonces es como si estuviera jugando, imagínate Rodolfo, que estuvieras durmiendo y alguien que te estuviera tapando la cara con una almohada todas las noches. Y no te dejara dormir todas las noches. ¿Cómo estarías? Pues así. Pero el paciente se acostumbra a esto también, ¿no? Como que no le da importancia o... El paciente se la pasa todo el día durmiendo o anda con sueño en el día. Luego los niños también cuando tienen hipertrofia amigdalina, bajo rendimiento. Pero el adulto va a tener bajo rendimiento en el trabajo. Pero aparte es una causa importante de accidente automovilístico. Tuve pacientes que eran choferes de ambulancia con apnea obstructiva del sueño y se dormían mientras estaban en el semáforo. Tuve pacientes taxistas que despertaron en terapia intensiva cuando se estrellaron precisamente aquí en la avenida 20 de noviembre frente a un poste. Despertaron ya operados. Un taxista se estrelló contra el poste y se hizo una hernia diafragmática que tuvimos que operarlo. El paciente despertó ya con toracotomía y con una traqueostomía. ¿Por qué se durmió? Porque era roncador. Los pusimos a dieta estricta y ya logró salir adelante. Pero es muy delicada la apnea obstructiva del sueño porque el sustrato de la enfermedad es la baja de oxígeno. ¿Qué tan grave es la baja de oxígeno en una persona? Imagínense un carro que le baje el oxígeno.
¿Qué le pasa? Se para, falla. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo si no hay oxígeno? Truena, falla, se enferma, ¿no? De ahí viene la hipertensión pulmonar. El paciente va a tener hipertrofia ventricular derecha, lo que los médicos conocemos como coro pulmonale, que a la larga va a dar insuficiencia cardíaca derecha. Y también, que va a ser la causa de muerte en el paciente roncador grave, la arritmia cardíaca. El paciente va a morir de un infarto, sí, pero precedido por arritmia cardíaca. ¿Por qué la arritmia? Por la hipoxemia. ¿Y por qué la hipoxemia? Por el ronquido, al estarse ahogando por la propia lengua. Es importante eso, es fundamental. Sí, entonces aquí hay que hacer hincapié, ¿no? Porque a lo mejor algo que te dicen, no, pues una insuficiencia cardíaca, pero si te dicen a lo mejor ronca, a lo mejor ni la esposa, ni el que no está le dan roncando, importancia. dicen, no, pues un ronquido, No. y no, como hasta chiste, y no le toman la magnitud de lo que puede llegar a acarrear esto. Nada más ven que esté dormidito el paciente ahí en la tarde y se hace chistosito, verlo gordito y que se está dormidito y que no da guerra. ¿Factores de riesgo? Para la apnea obstructiva del sueño es la obesidad, cigarro, que le llaman piriforme, o sea, estar muy gordito, muy panzón, así cuerpo como de tránsito, ¿no? Barrigoncito, tipo de tránsito, así para que entiendan bien clarito. La otra característica, el cuello, un cuello corto y grueso. La otra, micrognatia, o sea, la mandíbula pequeña, retraída hacia atrás. Ven ustedes, si nos ponemos de perfil, la mandíbula debe estar a la altura de la nariz. Hay personas que su mandíbula la tienen un poquito más atrás. Esa es la micrognatia, ¿no? Y la otra, la macroglosia, la lengua crecida, la lengua muy grande en relación a la cavidad bucal. Los anestesiólogos utilizan una clasificación cuando van a intubar y van a valorar al paciente, es la apertura bucal, a abrir la boca y ver si se ven los pilares. Le llaman la clasificación de Malampati. Entonces, eso nos sirve también para saber si el paciente tiene un Malampati de 3 o 4, está propenso a la apnea obstructiva del sueño. Si yo abro la boca, yo tengo que ver la laringe, ver los pilares, la úvula. Si yo desde el momento que quiero ver los pilares del paciente, ni siquiera logro ver nada, nomás veo la pura lengua, ese paciente seguramente tiene un problema obstructivo cuando está durmiendo. Entonces, el cuello, el tamaño de la mandíbula, la lengua y la obesidad, obviamente, aunque no todos los gorditos tienen problema obstructivo, sobre todo si son gorditos que tienen un buen cuello y una buena apertura bucal. ¿Y el cigarro también sería factor de riesgo? Sí, claro, o sea, el cigarro pues va a afectar los vasos, los capilares, y el roncador pues es otro factor de riesgo, imagínate, oxígeno, y aparte que la arteria se cierra. ¿Y opciones aquí para tratamiento definitivo? El tratamiento, un tratamiento sencillo es bajar de peso. La otra, así para pronto, es ponerse boca abajo, la cara boca abajo. ¿Por qué? Porque yo cuando me duerma con la cara boca abajo, la lengua se me va a ir para adelante, ya ni siquiera voy a roncar. ¿Cuál es el problema de este caso? Que me voy a cambiar de posición y ella voy a tener un problema. Pero así de entrada, para resolver inmediatamente el problema, es hoy el roncador que duerma con la cara hacia abajo. Es una posición muy incómoda. Pero si se busca una almohada de tal forma que tenga la cara completamente hacia abajo, entonces la lengua se va a ir para abajo y va a dormir como no ha dormido en años. Obviamente hay un tratamiento que es el ideal, que es el CPAP, poner una mascarilla con un aparatito que está aventando aire. Ese tratamiento se da previo a un estudio que se llama poligrafía o polisomnografía, en donde se confirma la presencia de apneas obstructivas y la baja de oxígeno. Ya teniendo ese estudio, se puede indicar el uso del CPAP o del BiPAP. Pero si es un estudio, una enfermedad que no deberíamos de subestimar, lo que es el síndrome de apnea obstructiva del sueño, es muy, pero muy frecuente, y el tratamiento es relativamente sencillo y barato, o sea, es ponerse a dieta. Ponerse a dieta y respirar. A veces no es tan fácil. Pero a veces es muy difícil, sobre todo tenemos la suerte, pero el costo alto de vivir en Veracruz, que realmente es especial para la comida.
comida riquísima, y tenemos una variedad de una gastronomía riquísima, y precisamente pues nuestro costo es alto, ¿no? Exactamente. Si viviéramos por allá, por otros lugares de la República donde no se cocina tan bien, pues estaríamos delgaditos. Los chinos, por ejemplo, los chinos, que los pobres, el arroz ese que no sabe a nada, sí, pues por eso están tan esbeltos. Sí, no, yo comería gordas y picadas todos los días, mañana, tarde y noche. ¿Sí? Entre muchas cosas más, tacos, tamales. Riquísima, claro. Si no engordáramos, pues todos tendríamos comiendo las picadas. ¿A quién no le gusta una picada, los chilaquiles, las empanadas de queso? O sea, son riquísimas, pero tenemos que medirnos. Mayor edad, mayor dieta. Una persona de 40 no puede comer como uno de 20. Mientras más vayamos envejeciendo, hay que irle bajando la comida. ¿Sí? No podemos seguir comiendo igual, tenemos que irle bajando. Cuando cumplan 30 años, pónganse de propósito una picada menos. Sí. A los 40, otra picada menos. A los 50, prácticamente ya una picadita al año, ¿no? Y cigarros, 0. Cigarros y refrescos, 0, claro. Bueno, pues muy interesante. Creo que al final vimos, creo, el 1% de lo que me gustaría haber platicado y visto, porque sí, tenía muchas cosas y al final nos quedamos muy cortos, a lo mejor para otra ocasión. Claro, que sí, sería muy interesante, y agradecer que haya venido aquí y su disponibilidad. Gracias, Rodolfo, para servirle. Y sí, es que es muy complejo, ¿no? Porque hay por todos lados muchas preguntas, sí, y cosas nuevas que han surgido ahorita, ¿no? Como también cosas que la calidad del aire, o cosas nuevas, ¿no? Que sí, los contaminantes, y Laguna que también Verde, van a influir para Laguna Verde, el coque. Sí, bueno, es que eso también podríamos tocarlo, pero sí, es que son muchas cosas. Sí, pero sí sería interesante a lo mejor en otra ocasión, ahorita también, ¿no? Que hay un olor por ahí, que no sé qué, que no saben de dónde viene, y bueno, es que hay veces que nos contaminan el agua, la tierra, la comida, el aire, y ya por todos lados. Sí, y el pulmón paga las consecuencias. Mucho cáncer. Todos lo respiramos hoy día. Bueno, pues, doctor, un placer, y esperamos contar con su presencia en otra ocasión. Claro. Entonces, aquí con el doctor René García Toral, un placer, y nos vemos el próximo jueves. Gracias, hasta luego. Gracias a usted. Hasta luego.